Esta es una jornada que organizamos en el Nodo de Buenos Aires del capítulo argentino de la Red Bioética UNESCO. Estamos tratando de organizar varias jornadas este año para poner sobre el tapete algunos temas como este que nos parecen interesantes e importantes de tratar. Le agradecemos al doctor Salvador Vergel, que ha hecho todos los trámites para poder contar con este salón una vez más. También a la facultad por recibirnos. Y bueno, ya los dejo con los expositores. Es decir, tratamos de que los expositores, cuando los elegimos, fueran gente con experiencia, es decir, gente que además de saber teóricamente, haber trabajado el tema teóricamente, incluso haber trabajado en la ley que existe acerca de producción pública de medicamentos, tuviesen experiencia sobre la cosa. De modo que, bueno, los dejo ya con Cecilia Porriu, que es la que va a coordinar la primera mesa. Bueno, bienvenidos a esta jornada de patentes, salud y producción pública de medicamentos. Agradecemos la presencia del doctor Salvador Vergel, que es doctor en Derecho, titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Red Bioética y del capítulo argentino de la Red Bioética, y también se especializa en Derecho Comercial, Propiedad Intelectual, Biotecnología y Bioética. También agradecemos la presencia del doctor Capuano, Claudio Capuano, médico, máster en Bioética y Derecho, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, director del Centro de Documentación Pedro de Sarasqueta, Universidad de Buenos Aires. Bueno, ambos en esta primera parte de la jornada nos van a hablar sobre patentes, uso, legitimidad, relación con el mercado, sobre el medicamento como derecho como mercancía, la exigencia ética y la ley, además de la cuestión de la regulación nacional e internacional. La dinámica de esta primera parte y también de la jornada va a ser la siguiente. Van a intervenir cada uno aproximadamente 20 minutos y después que ambos expositores terminen, nos interesa mucho alentar el debate y escuchar las inquietudes de ustedes. Así que una vez que terminen las dos exposiciones, esperamos sus preguntas, sus intervenciones, porque vamos a destinar un tiempo importante justamente para este debate sobre un tema de una candente actualidad y muy, muy importante. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor Salvador Vergel. Buen día. Yo voy a exponer sobre el tema patentes farmacéuticas. En realidad, a ver, ¿se escucha mejor? Bueno, en realidad no existe una categoría jurídica de patentes farmacéuticas. Existe una categoría única de patentes de invención. Dentro de esa categoría entran patentes de diversos órdenes, es decir, elementos industriales, comerciales, etcétera, y entra la parte de patentes farmacéuticas. Simplemente la reflexión sobre patentes farmacéuticas es una reflexión teórica, pero no tiene un asiento jurídico. ¿Sí? Esto es claro. Todas las patentes tienen el mismo régimen. Y esto muestra ya una primera diferencia, porque mientras que en las patentes farmacéuticas están en juego derechos humanos fundamentales, porque tienen que ver con la salud, es decir, el otorgamiento de la patente farmacéutica tiene que ver con la salud humana, en los demás tipos de patentes lo único que juega es un monopolio económico que no tiene nada que ver con derechos humanos. Esto es fundamental. ¿Qué es una patente de invención? Es un título
que otorga la autoridad administrativa a quien ha realizado una invención patentable, es decir, una invención que entra dentro de los lineamientos generales de lo que puede ser invención patentable, por un periodo determinado y que fundamentalmente asegura un monopolio al titular. Si el titular de una patente tiene la posibilidad de producir, comercializar, vender, exportar, importar, etcétera, lo se refiere con la invención realizada. Nadie puede hacerlo durante ese periodo de tiempo en que la patente es válida, y esto naturalmente asegura un monopolio que, cuando hablamos de patentes farmacéuticas, tiene una relevancia fundamental, porque este monopolio asegura la posibilidad de determinar el precio de venta, y el precio de venta de un medicamento tiene que ver con derechos humanos fundamentales, es decir, no es cualquier cosa, no es la venta de una zapatilla o de un computador, es la venta de un medicamento que es fundamental para la protección de la salud humana. Este es el tema fundamental. ¿Cuáles son los elementos que determinan la existencia de una patente? Es decir, la patente en principio debe fundarse en una invención. Y el tema de la invención, que prácticamente en todas las leyes, tanto generales como particulares, no está descrita, es muy importante saber qué es una invención. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene una definición de invención, que es una creación humana, ¿no es cierto?, destinada a producir algún elemento importante a nivel industrial o comercial. Debemos partir de la existencia de una invención, y esto en materia de patentes farmacéuticas es muy importante, porque una gran proporción de las patentes farmacéuticas no constituye una invención, son elementos que se generan y que posibilitan la obtención de ese monopolio, pero no en base a una invención. Esto es fundamental. Después, esa invención debe ser industrialmente aceptada, debe tener algún criterio de originalidad. Es decir, si no hay originalidad en la invención, no hay posibilidad de crear ese monopolio. Es decir, el monopolio está dado precisamente para premiar la originalidad del pensamiento de quien ha creado algo. Es decir, alguien crea un micrófono que sirve para extender la voz humana, es algo importante, entonces se le otorga ese monopolio por un periodo de tiempo. Es decir, pese a que las leyes están incluidas dentro de lo que se denomina la propiedad industrial, la patente no es una propiedad, es decir, es simplemente la seguridad de la existencia de un monopolio durante un determinado periodo de tiempo. A lo máximo, en este momento, a nivel universal, desde 20 años a partir de la solicitud de la patente, y se extingue la patente, y a partir de ese momento existe la posibilidad de explotación libre por parte de terceros, se termina el monopolio, y esto tiene una incidencia fundamental sobre el precio. Es decir, el precio de un medicamento cuando está monopolizado es uno, cuando concluyó el periodo de monopolio es otro, es decir, porque ya existe la posibilidad de que diversos competidores puedan producir el mismo medicamento, y esto entonces tiene una relevancia fundamental, ¿cierto? Entonces esto es un tema central que hay que comprenderlo debidamente para ubicarnos en el tema. ¿Cómo se obtiene una patente? Es decir, quien ha generado una creación humana en cualquier orden tiene la posibilidad de presentarse ante la autoridad administrativa a solicitar este monopolio durante el término de 20 años. Quien otorga esta patente es una autoridad administrativa, es decir, donde un poco nos revela que el control es en cierta forma limitado. Es decir, la autoridad administrativa en nuestro país es el INPI,
quien otorga las patentes en función de los dictámenes de los empleados de la entidad. Y esto es importante porque el tema de determinar si estamos frente a un invento o no se trata de un invento, determinar si este invento es original o no, pasa por un agente de un ente administrativo. Y esto es importante determinarlo, que este dictamen es casi decisivo y muchas veces existen intereses creados, otras veces existe la ignorancia sobre lo que se va a determinar, porque el tema de la originalidad de la invención debe existir a nivel universal, es decir, no solamente en el país, sino en el mundo, y si esa invención ha sido ya adelantada por cualquier comunicación oral, escrita, presentación en un congreso, explotación de la misma, etcétera, pierde uno de los requisitos fundamentales de la patente, que es la originalidad, y no se le puede otorgar el título. Entonces, esta es una tarea importantísima la que tienen los empleados del INPI, para determinar si estamos frente a una invención patentable o no, y si se puede otorgar este certificado que autoriza, en principio, un monopolio durante un periodo, reitero, de 20 años a partir de la solicitud de la patente. Este monopolio es relativo, porque puede ser destruido por una acción judicial. Es decir, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentarse ante un juez competente y solicitar que se deje sin efecto el otorgamiento de la patente por no tener los requisitos legales que tienen, ¿cierto?, la originalidad, la aplicación industrial, etcétera, etcétera. Entonces es un monopolio que en definitiva queda sujeto, en el supuesto de ejercerse una acción judicial, queda sujeto a la decisión judicial. Entonces, si un juez determina después de 10 años de otorgar el monopolio que esa patente no es original, cae el derecho. Eso no es, reitero, no es derecho de propiedad, es un derecho de monopolio nada más durante el periodo asignado, siempre que no sea destruido por una acción judicial que puede ser ejercida por cualquier ciudadano, y en ese sentido se destruye entonces ese monopolio. Es un tema importante. Estos son los temas centrales que tenemos. Las patentes son en principio territoriales. El derecho de las patentes de invención pertenece a la regulación particular de cada país. Es decir, cada país determina cuáles son los requisitos para otorgar la patente, etcétera, etcétera, aunque en principio los principios generales son uniformes, ¿no es cierto? Es decir, la originalidad, la altura inventiva, la aplicación industrial son generales. Esto es importante porque un país, en principio, podía, esto en pasado digo, podía determinar de que determinadas patentes puedan ser utilizadas en un periodo determinado o no. Si nosotros, por ejemplo, antes de la última modificación de la ley de patentes, teníamos excluidos de la patentabilidad a los productos farmacéuticos. Este es un tema importantísimo, es decir, todos los productos farmacéuticos no había patente, esto se podía explotar libremente y no había ningún problema. Y el periodo de vigencia de la patente era un periodo de 15 años, un periodo más o menos regular. Esto, digo yo, lo utilizo el pasado, podía hacer esto porque ya se modificó la ley. ¿Por qué se modificó la ley? Por imperio de lo resuelto en la Organización Mundial del Comercio. La ronda GATT
la ronda Uruguay del GATT se extendió durante un periodo largo, y durante ese periodo Estados Unidos y otros países del primer mundo introdujeron el tema propiedad industrial, que no tiene nada que ver con la Organización del Comercio, la propiedad industrial, pero lo introdujeron en sí y hicieron de que se establecieran algunas normas que son centrales en esta materia. La norma más importante que se introdujo en la Organización Mundial del Comercio, en el Tratado Constitutivo de la OMC, es la extensión de la patente a cualquier creación. Es decir, se acabó entonces la posibilidad de que un país como nosotros, y esto no solamente era la Argentina, sino prácticamente la mitad de los países subdesarrollados tenían prohibido la patentabilidad de productos farmacéuticos, y ahora la Organización Mundial del Comercio, que es imperativa para todos los países que entran en la regulación comercial, que prácticamente son todos los países del mundo, esta disposición establece que todas las creaciones en cualquier rama de la tecnología es patentable. Es decir, los países ya no pueden establecer prohibición de patentabilidad en determinados casos, como era la industria farmacéutica. Este es un tema central. Otro tema central es la duración de la patente, donde dice que todas las patentes durarán uniformemente 20 años a partir de la solicitud. Esto también es una extensión mayor, ¿cierto? El tema central. Y fundamentalmente el sistema de la Organización Mundial del Comercio establece una posibilidad de hacer prevalecer las normas establecidas por sanciones importantes. Entonces, esto está asegurado la viabilidad de estas normas que han cambiado el sistema. Entonces, cuando nosotros decimos, en teoría, que las patentes constituyen un sistema territorial asignado a cada país, y esto se enseña en teoría, no es así. Es decir, hoy tenemos un sistema universal, es decir, las normas centrales en materia de patentes están establecidas por un acuerdo multilateral que es la creación de la Organización Mundial del Comercio. Y sobre todo en lo que nos atañe a nosotros, cuando hablamos de patentes farmacéuticas, decimos, no, nosotros ya no podemos decir más las patentes farmacéuticas no podrán ser utilizadas. No, acá claramente el producto farmacéutico puede ser en cualquier país impuesto y ya se acabó la prohibición de patentar productos farmacéuticos como teníamos nosotros y un montón de países subdesarrollados, y esto es un tema central para manejar esta situación. De todas formas, lo creado por la Organización Mundial del Comercio tiene algunas aristas que han sido impuestas por situaciones extremas. Sí, una de las situaciones extremas que se mencionan es lo que pasó en Sudáfrica con las patentes vinculadas con los medicamentos para combatir el SIDA. Es decir, esos medicamentos en su momento eran muy caros. Prácticamente el gobierno de Sudáfrica no podía acceder a proteger la salud de su población por problemas económicos. Es decir, lo que valían esos productos patentados en Estados Unidos y otros países industrializados no tenía nada que ver con la producción hindú o india de esos productos, que era sensiblemente menor. Cuando el gobierno sudafricano pretendió proteger la salud de la población a través de la compra de los productos indios que no estaban protegidos por patentes, entonces vinieron una serie de acciones contra el país y esto determinó a nivel mundial una reacción bastante importante sobre el tema y ahí comenzó la discusión. Hay dos documentos que son centrales, que yo por lo menos quiero señalárselos para que lo tomen en cuenta, sobre el tema de la relación de las patentes con la salud pública, originado precisamente en esta situación que yo les menciono. Después se dio también una situación similar en Brasil. Lula también
sacó una resolución que prácticamente dejaba sin efecto la protección de las patentes en defensa de la salud pública. Y en una declaración de los ministros que se reunieron los ministros que componían el sistema de la Organización Mundial de Comercio, se establecieron algunas pautas que destacaban la necesidad de considerar el tema de la salud pública. Eso es un tema que se aprobó en el año 2001, que es la Declaración de Doha sobre el acuerdo de la OMC y la salud pública. Tiene varios artículos, pero yo quiero señalarles un par de disposiciones que muestran la preocupación en ese momento, que no era tan sencilla como estaba planteado en el capítulo de creación de la Organización Mundial de Comercio. En esa declaración de los ministros, dice: reconocemos la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países en desarrollo y menos adelantados. Hay un reconocimiento y fundamentalmente hay un artículo 4 en esta declaración de Doha que es importante para interpretar el acuerdo en una función un poco más favorable a los países subdesarrollados. Dice, el artículo 4 dice: convenimos en que el acuerdo de la OMC no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Entonces es una declaración importantísima para protección, más allá de lo que limitativamente estableció la OMC al crearse este reconocimiento de los ministros es muy importante. Dice: en consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el acuerdo sobre las PIC, afirmamos que dicho acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y en particular de promover el acceso a los medicamentos para todos. Entonces, una declaración importante que fue el fruto de un accionar fundamental para limitar lo que surgía del acuerdo de la OMC en cuanto a protección de patentes, etc. Otro documento fundamental emana de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. Y estos principios también tienen un contenido bastante interesante con relación a la protección de la salud pública en materia de patentes. Entre estos principios yo destaco 4 o 5 que son centrales. Dice: el derecho a la protección de la salud es un derecho universal e inalienable y es el deber de los gobiernos de asegurar los medios para su realización. El derecho a la salud tiene primacía sobre los intereses comerciales. El derecho a la salud implica el acceso justo a los medicamentos. La promoción de la innovación y la transferencia de tecnología es derecho de todos los estados y no debería estar restringido por los derechos de propiedad intelectual. Entonces, son principios fundamentales. Los derechos de propiedad intelectual no deben convertirse en un obstáculo al acceso a los medicamentos, ni ser un obstáculo para la formulación de políticas que aseguren y protejan la salud pública. Los derechos de propiedad intelectual deben garantizar el bienestar económico y social de una manera equilibrada. Y existen otros, pero es muy importante, se los destaco. El que quiera trabajar sobre este tema, estos 2 documentos son centrales. La declaración de los ministros de la OMC, que será la declaración de Doha de 2001, y esta de resolución de la Asamblea de la Salud de la OMS de 2008, que establece la estrategia mundial y el plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual. Estos documentos fundamentales tratan de
poner el tema en sus justos límites. Es decir, no obstante, las políticas, las grandes empresas que patentan medicamentos es terrible. Es decir, existe una situación en la cual las empresas no manifiestan cuál es el costo de los medicamentos. Este es un tema central, es decir, nunca se ha sancionado una legislación que obligue a las empresas farmacéuticas a determinar cuál es el costo, y si vemos, algunos casos son catastróficos. Es decir, en un caso de un medicamento para combatir la hepatitis C, se había determinado que el costo estaba potenciado en 280%. Es decir, ya cosas que son aberrantes y que en definitiva determinan la posibilidad de acceder a los medicamentos. ¿No? Este es un tema central. Creo que esto debe ser tal vez tratado en las legislaciones provinciales, nacionales. Yo creo que si los países toman en consideración estos documentos que son centrales, uno es de los ministros de la OMC, que no es una entidad privada, son los ministros de los países que representan la Organización Mundial del Comercio. El otro es un documento también de la Asamblea Mundial de Ministros de Salud Pública. Son documentos centrales que deberían determinar que los estados tomen más intervención en esto, sobre todo en lo que respecta a la patentabilidad de los medicamentos. Existen enormes abusos en la patentabilidad de medicamentos, en cuanto a una gran cantidad de medicamentos son patentados sin cumplir con los requisitos objetivos. Y esto no solo en los países subdesarrollados, sino también en los países del primer mundo. Yo les voy a dar un ejemplo de mi práctica profesional. Ahora que yo no ejerzo más la profesión, puedo revelarlo, ¿no? En un momento determinado, una empresa norteamericana que tenía la patente de la eritropoyetina, que los médicos saben perfectamente que es muy utilizado en la práctica médica, demanda a un laboratorio nacional que producía la eritropoyetina y la exportaba y que no lo tenía patentado. En el curso del proceso judicial, yo pedí que se determine cuál es el nivel de toxicidad en un caso y en el otro, y cuál era el nivel de eficiencia de la droga en un caso y en el otro para combatir esto. Y he aquí que el dictamen unánime de los peritos determinó que el producto conforme a lo patentado en los Estados Unidos era más tóxico que el producto que se explotaba acá y era más eficiente para combatir la enfermedad el producto patentado acá. Esto motivó que la empresa norteamericana desistiera de la acción, reconociendo plenamente el error. Pero acá este caso, que es un caso muy particular que lo conocí de cerca, porque lo manejé, determina que las patentes se otorgan muchas veces sin tomar en cuenta los recaudos centrales, y esto es muy importante. El Estado debe tener un papel mucho más activo en esta materia, y los jueces también, cuando llega el momento de resolver estos casos. De lo contrario, la protección de la salud pública queda en manos anónimas, que no sabemos a qué intereses responden. Este es el mensaje central que quería transmitir. Muchas gracias. Quienes van a preceder después va a ser la licenciada Patricia Rivadula y el doctor Patricio Durraza, ambos de la Facultad de Ciencias Exactas, que van a ir más a lo específico. Y va a coordinar el doctor Ricardo Martínez, que ex director de la ANMAT, para mí la mejor gestión que hubo en toda la historia de la ANMAT, en la cual hubo resoluciones de
digamos, que se protegía el sujeto de investigación. La Argentina desarrolló una industria científico-técnica durante décadas que permitió a determinados gobiernos de distintos signos a afrontar políticas públicas que dieron curso a la asistencia a la mayoría de la población, a grandes sectores de la población. Ellas fueron luz, gas y en ellos fueron medicamentos. Como antecedentes de producción pública de medicamentos, uno puede observar que la primera experiencia fue Mesta, año 1946. Hay un aumento de precios, de medicamentos. Quien era el secretario de Salud en ese momento, el doctor Ramón Carrillo, le propone al presidente de ese momento, Juan Domingo Perón, que conformara Mesta. Se realiza este laboratorio de producción pública y al año se largan los primeros antibióticos a venta al público. Esto lo que logra fue todo un corrimiento y un descenso de medicamentos, no solo hacían antibióticos, sino que también hacían medicamentos básicos esenciales. Esto lo que logra es bajar los precios y que haya un control de precios con respecto a determinados medicamentos que eran básicos para la población. Luego siguieron determinados tipos de experiencias. Una que quiero destacar es la del doctor Raúl Laguzzi. Raúl Laguzzi no solo fue decano de la Facultad de Farmacia en la época del gobierno de Cámpora, sino que también fue rector de la UBA. Esta fue la primera experiencia universitaria de producción pública de medicamentos. Y luego la producción, la conformación de determinado tipo de laboratorios empezó a tener un desarrollo errático, que ya venía de antes. Todo dependía de acuerdo a qué gobierno iba a haber, qué gobierno le daba más valor a la producción pública, y con esto llegamos al día de hoy a unas 40 unidades productoras de medicamentos, a laboratorios públicos. Cuando yo hablo de laboratorios públicos no hablo de farmacias hospitalarias, sino que hablo de laboratorios públicos conformados desde una visión industrial de la producción de medicamentos. Estas 40 unidades productoras, yo recuerdo en el año 2000 cuando comenzamos cuando comenzamos el estudio de los laboratorios, empezamos a hacer los primeros relevamientos en todo el país, en la Facultad de Medicina, venían unas 8 o 10 personas, profesores de la facultad, académicos de la Academia Nacional de Medicina, algunos investigadores de CONICET, y medio nos trataban como que estábamos locos. Sucede la crisis del año 2001 y lo que parecía que hasta en ese momento éramos, digamos, los marginales que proponíamos la producción de medicamentos para asistir a la población, los gobiernos provinciales tuvieron que tomar de esos laboratorios públicos para empezar a abastecer a los hospitales públicos de cada zona. Un ejemplo es el Prosome de Río Negro, los laboratorios puntanos de San Luis, y así tenemos entre los 40 laboratorios públicos la asistencia en la mayoría de las poblaciones provinciales. Ahora, no quiero dejar de recordar, yo les hablé del doctor Raúl Laguzzi, también quien participó en los programas, en los encuentros que realizamos de producción pública en la Facultad de Medicina y con la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, fueron el doctor Florial Ferrara,
el doctor Pedro de Sarasqueta, que es uno de los miembros fundadores de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, y otro doctor muy querido por nosotros, que nos ha dejado hace poquito, el doctor Martín Isturiz, que fue el que llevó adelante el grupo de políticas y gestión, y que junto con él hicimos la multisectorial por la producción pública de medicamentos y vacunas, multisectorial que abarcó más de 200 organizaciones científicas, técnicas y organismos de derechos humanos y organismos gremiales. Ahora bien, ¿qué producen estos laboratorios públicos? Estos laboratorios públicos producen unos 350 principios activos. Ustedes piensen que según la OMS hoy en día hay unos 500 medicamentos básicos esenciales. Estos 350 principios activos abarcan el 90% de la patología de la población. Este 90% de la patología de la población, estamos hablando de que estos laboratorios públicos están conformados con maquinaria y profesionales de excelente formación, donde producen medicamentos de calidad comprobada. De estos 350 principios activos, ¿a dónde son? ¿A quién se los distribuye? La distribución es a los centros de atención primaria y a los hospitales de los lugares donde asientan estos laboratorios públicos. Estos laboratorios públicos asientan en determinadas provincias y están regidos bajo la legislación provincial. Algunos tienen habilitación de ANMAT, según alguna planta, son unos pocos. Esto es lo que permite en algún grado esta habilitación y estos productos habilitados que tengan algún tipo de tránsito provincial, pero lo que pasó, por ejemplo, en el año 2001, que ese tránsito había plantas que no eran, que producían, por ejemplo, amoxicilina, y otras provincias necesitaban la amoxicilina y bueno, eran llevados a hospitales de otra provincia para poder cubrir la demanda en salud de esas poblaciones, ¿no? Ahora bien, nosotros habíamos hecho un relevamiento y una comparación con respecto a lo que fue el programa Remediar hasta el año 2015, porque después cambió, se cayó mucho lo que fue la prestación del programa Remediar. No sé si conocen lo que es el programa Remediar, yo un poco les voy a hacer una síntesis. El programa Remediar, cuando asume el gobierno del doctor Duhalde, su ministro de Salud, el doctor Ginés González García, hace una reconversión de lo que es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba destinado para para centros de atención primaria, y esto lo reconvierte para hacer el programa Remediar, para atender a lo que era a toda la población que estaba por debajo de la línea de pobreza. Esta población, que estaba calculada en ese momento 15 millones, más o menos lo que estamos calculando ahora, si no es un poco más todavía, contaba de un vademecum de 56 medicamentos. De estos 56 medicamentos, 6 no los hacía, o sea, de estos 56 medicamentos eran derivados a los centros de atención primaria, y contaba cómo era la distribución de estos medicamentos. Se llevaba gran parte, un 40%, lo que eran enfermedades respiratorias, antibióticos, y el resto eran antihipertensivos, para atender la diabetes y para otras enfermedades que abarcan en lo que es la mayoría de las enfermedades que tenían la atención primaria. Más o menos, la necesidad que tenía por año el programa Remediar eran de 500 millones de comprimidos al año, sumando todas estas especialidades.
Nosotros hacemos en el año 2004-2005, en uno de los encuentros, un relevamiento midiendo la capacidad potencial que tenían los laboratorios públicos. Esta capacidad potencial estaba marcada por la capacidad máxima utilizada en las máquinas compresoras, las que hacen los comprimidos, y tomamos solamente un turno, o sea, de 8 horas, más 22 días trabajados, más 11 meses al año, y también evaluamos la capacidad utilizada de los laboratorios públicos. La primera sorpresa, que no fue tal sorpresa, es que vimos que la capacidad utilizada era de un 17% de todos los laboratorios públicos. Esto da una pauta de a dónde enfocan las políticas públicas, ¿no? O sea, esto es una idea de qué se empieza a privilegiar. Pero claro, cuando uno empezaba a sumar la capacidad potencial, uno veía que esa capacidad potencial aumentaba un 533%. O sea, tomando un solo turno de cada laboratorio, ¿eh? O sea, donde trabajaban 8 horas, se dedicaban a limpiar, no trabajaba más nadie. Entonces tomamos 11 laboratorios públicos al azar de distintas provincias. Claro, el programa Remediar necesitaba 500 millones de comprimidos al año. Tomando 11 laboratorios, llevándolos a la capacidad potencial, veíamos que eran 800 millones de comprimidos al año, solamente con 11 laboratorios. Entonces, ahí empezamos con los directores de los productores de medicamentos a hacer un trabajo de, bueno, cómo vamos a empezar a mejorar la producción. Tuvimos reuniones en Exactas y en la Facultad de Medicina, tuvimos reuniones con el director del Instituto Mario Negri de Investigaciones Farmacológicas, el doctor Gianni Tognoni. Elaboramos un plan y así de a poco se fue concertando una red que el 13 de septiembre del año 2007 se conforma, que es la Red Nacional de Laboratorios Públicos en la Facultad de Medicina. La idea de esa red era empezar a coordinar y sinergizar esfuerzos de cada uno de los laboratorios. Este fue el primer hito. Ya en el año 2008, el Ministerio de Salud conforma lo que es el Programa de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. Nosotros, a partir de estos encuentros y con todos los productores de medicamentos, insistíamos en la necesidad de que esto tenía que tener un argumento, un peso legal, y fue así que trabajamos en la sanción de una ley. Esta ley fue la Ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. Esta ley se sanciona en el año 2011, tarda mucho tiempo en reglamentarse, se reglamenta recién a finales del año 2014, pero esa ley carecía de un defecto. Nosotros desde los inicios decíamos que para que tenga una visión estratégica la producción de medicamentos públicos, tenía que tener un organismo coordinador. Y ese organismo coordinador fue el futuro de la ley de la ANLAP, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que se sanciona el 28 de diciembre del año 2014. Ahora bien, yo le hablé de comprimidos, yo le hablé de leyes. Vamos a plantear algunas. Yo trabajé mucho las dos leyes de producción pública, la de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Era interesante cuando uno participaba en las discusiones en diputados y en Senado, porque el principal escollo que ponía las cámaras, SILF, AKM, era el primer artículo de la Ley de Producción Pública, que era que se declare el medicamento como un bien esencial, como un bien social y no una mercancía. Esta fue una discusión que
diputados, senadores no querían aprobar la ley, ese era el artículo escollo. O sea, qué cosa, ¿no? Un poco emparentando lo que decía Salvador, ¿no? O sea, cómo acá la discusión de producción pública no es mercancía o bien social, ¿no? O sea, y la imposición era mercancía. Bueno, logramos torcer esta discusión tanto en diputados como en Senado. En diputados se aprobó por mayoría absoluta, en Senado también. Lo mismo ocurre con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, pero después hay una avanzada, tanto de Silfa y KM. ¿Por qué? Porque decían que la ley, tanto de producción pública como la de la Agencia Nacional, iba a hacer perder puestos de trabajo. Entonces, nos querían llevar a la discusión de que por culpa nuestra iban a perder puestos de trabajo otros, cuando la discusión es de salud pública. O sea, a mí lo que me interesa es asistir a la mayoría de la población y que la mayoría de la población acceda a medicamentos de calidad probada. También ocurrió, habíamos elaborado una propuesta en la Argentina hay entre unos 5 millones de personas que no acceden a obras sociales y prepagas, que dependen del hospital público, que están enfermos de hipertensión y de diabetes. Bueno, con producción pública de medicamentos se podía asistir gratuitamente a esos 5 millones de personas. Esa fue otra discusión. ¿Cómo vamos a asistir a estos pacientes, ¿no? O sea, como política de inclusión, como derecho al acceso a la salud, como un derecho humano. Esto nos llevó a pensar durante años qué consideraciones, qué objetivos tenía que tener la producción pública, que hoy en día son tan vigentes como cuando empezamos en el año 2001. Por ejemplo, el objetivo inmediato es asistir a la mayoría de la población que está por debajo de la línea de pobreza. O sea, y no estoy hablando de medicamentos para pobres, estoy hablando de medicamentos de altísima calidad. El objetivo inmediato uno podría prever, y sí, asistir a centros de atención primaria, hospitales de salud, ¿por qué no? Yo recuerdo una reunión que tuve con un jefe de gabinete de un ministro, donde él me decía, ¿por qué proponen esto, ¿no? Y le digo, ¿y por qué nosotros, qué designio de Dios nos dio ocupar este lugar en el mundo, ¿no? Donde no podemos producir, no podemos hacer, crear laburo, crear trabajo de calidad, tener herramientas como para tener decisiones políticas? O sea, ¿qué no? ¿Por qué? ¿Qué lugar en la tierra nos dio Dios entonces, ¿no? Porque era muy católico este hombre, este jefe de gabinete. Entonces, quedó ahí, obviamente no terminó en buen puerto. Ahora bien, yo quiero plantear algunas consideraciones con respecto, voy bien con el tiempo, ¿no? Con respecto a la producción pública. Bien. A ver, ustedes cuando yo hablo de producción pública de medicamentos, ustedes se imaginan el comprimido, la ampolla, se imaginan la crema, la pastilla. Esto es una parte. Lo que no ven es lo previo, que es la investigación y desarrollo. Y ahí vuelvo al inicio de esta charla. Argentina cuenta con una industria y profesionales científicos tecnológicos de altísima calidad. Entonces, justamente parte de lo que habíamos trabajado en la ley era hacer convenios del ANLAB, de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, con universidades nacionales, no privadas, nacionales. ¿Por qué? Porque se pueden investigar muchas líneas de fármacos, y acá va la otra reflexión, que no vayan de acuerdo al mercado, que vayan de acuerdo a las necesidades de salud pública que tiene nuestra población. Entonces, ahí empezamos a ejercitar lo que es el camino
a que el medicamento sea un bien social y no sea un bien de mercado. Esto es por un lado. Ni hablar de lo que puede ser después en investigación y desarrollo, qué marcos teóricos y éticos le podemos dar a la investigación, ¿no? Pero el otro tema que es importante es la distribución del medicamento. Y acá quiero hacer un paréntesis. La Argentina, a partir, miren qué casualidad, de 24 de marzo del 76, con las políticas Martínez de Oz, empieza a reconvertir lo que es el mercado de farmacéutico en la Argentina. El mercado farmacéutico en la Argentina cuenta más o menos con 300 laboratorios privados, de los cuales un 55%, entre comillas, es nacional y un 45% es multinacional. Ahora bien, esta reconversión se da en dos aspectos. El primer aspecto es en avanzar en el primer eslabón de la cadena de comercialización. Ustedes piensen que de estos 300 laboratorios, 20 facturan el 80% de todo lo facturado. ¿Me siguen, no? Con esto. Entonces, estos 20 compraron distribuidoras y arman una distribuidora. Por ejemplo, Farmastar, que distribuye al 60% del país. Entonces, supongan ustedes que tienen un laboratorio privado, familiar, como pasaba antes, y dicen, no, yo la amoxicilina la puedo vender a $1. Sí, pero mira que las cámaras empresarias dicen que 10, hay que venderla a 10 o nada. Yo la vendo $1. Bueno, con lo que logran en el avanzar en la primera cadena de distribución es que vos la haces $1, yo no te la distribuyo. O sea, por eso se habla que la industria farmacéutica es un oligopolio transversal y vertical. Vertical en que marcan los precios y transversal que tampoco lo distribuyen. Entonces, cuando pensamos en la Ley de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, también pensamos en la distribución. Porque uno tiene que salir de ese cerrojo que nos meten estas cámaras empresarias. El otro tema que yo pensaba era el económico. La producción pública de medicamentos y vacunas inevitablemente forman valores de referencia de precios, que es lo que no quieren las cámaras empresarias. Acá, cuando uno ve, y esto no lo digo yo, lo dice Marcia Engels, que de algo sabe de esto, que el 40% de los productos farmacéuticos son de marketing, más allá de lo que van inflando. Cuando uno hace un medicamento por un laboratorio público, inevitablemente va a crear un precio de referencia. Yo recuerdo una conversación que tuve con un ministro que hoy es un secretario devaluado de Ciencia y Técnica, que en su momento se decía progresista, lo voy a decir, Lino Barañao. Tuvimos una reunión y él nos decía así, pero bueno, ustedes lo que quieren hacer, esto lo produce esto que de plata que mueve. Y cuando yo le digo, mire, doctor, la amoxicilina tiene un mercado de más de $200 millones al año acá en la Argentina, ¿eh? ¿Cómo tanta plata? Y si usted pone todo lo que sería CONICET, la agencia, a investigar y desarrollar, mejorar moléculas, hasta con una molécula mejorada, si la patenta, puede financiar todo su ministerio. ¿Cómo que? Entonces, acá es otra cuestión que uno tiene que valorar. La otra cuestión que uno debe valorar, o sea, como dimensión en producción pública, es de la salud pública. A ver, nosotros tenemos 4 millones de chagásicos, o sea, y tenemos 2 laboratorios que producen antichagásicos, de los cuales de esos 4 millones, 50.000 necesitan atención con esos medicamentos.
que son moléculas que hizo el Estado argentino con el Fatal Achavén, con estos laboratorios privados, que cuestiones que pasan como pasa en nuestro país, que las patentan en el laboratorio privado y nunca mejoraron esa molécula, y dicen que no la pueden hacer porque les genera dinero, cosa que es mentira. No les genera dinero. Esto es la excusa que le dan al Estado para que cuando tienen que pedir esas moléculas, Benidazol o Nifurtimox, el Estado tenga que poner mucho más dinero, o sea, es un chantaje. Imagínense como dimensión en salud pública los lugares que uno puede llegar con la producción de medicamentos. Y por último, yo creo que la producción es un desafío a nivel de integración regional. Ustedes piensen lo que serían las políticas regionales, hoy tan devaluadas, lo que fue Mercosur, en poder, nosotros hacemos esto, ¿qué te cambiamos? ¿No? Les quería dar un ejemplo de situaciones de resolución de crisis. En el año 2002 viene un grupo de pacientes enfermos de hemofilia. Se caen las importaciones, traían un medicamento de afuera y nos vienen a preguntar a la cátedra qué hacían. La verdad, nosotros les dijimos, la verdad, no sabemos qué pueden hacer. Vayan con un abogado. Hicieron la mejor respuesta. ¿Qué hicieron? Se encadenaron al Ministerio de Salud. Esta gente encadenada al Ministerio de Salud logró una respuesta del Laboratorio Universitario de Córdoba, hemoderivados, por lo cual empezó a producir factor 8. Y hoy en día, esa medicación nosotros la podemos autoabastecer. Imagínense lo importante. Y por último, que creo que es muy importante, es la producción pública de medicamentos y vacunas nos genera a nosotros, como Estado, decisiones políticas soberanas en salud, que es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, esperamos comentarios, preguntas, alentamos. ¿Alguna duda? Sí, allá. ¿Qué relación se puede establecer entre la ley de producción pública de medicamentos y la ley de genéricos? ¿La ley de genéricos puede servir para algo si no hay producción pública de medicamentos? Cuando asume Duhalde, una de las medidas importantes que hace el gobierno de Duhalde es de la ley de genéricos. La ley de genéricos no habla de producción pública, habla de medicamentos genéricos, o sea, de laboratorios privados. Uno de los documentos que hace la cátedra, que está en nuestra página de internet, se llama Producción Nacional de Medicamentos, un análisis del programa Remediar, evalúa los medicamentos, evalúa esta ley de genéricos y, por ejemplo, cuando se plantea la ley, todos eran comprados a laboratorios privados. Luego de la discusión con productores públicos, con nosotros, que eran parte de estas discusiones que teníamos en el Ministerio, que eran tremendas, empiezan a comprarles algunos ítems a los laboratorios públicos. Pero en realidad era el 100% al inicio a los laboratorios privados. O sea, hay una diferencia. Lo que sí entiendo, lo que sí yo le veo de positivo a la ley de genéricos es como una herramienta más que utiliza el Estado para bajar el costo de medicamentos. Pero en sí, si fuera una herramienta más, es insuficiente, porque esto sin producción pública de medicamentos como herramienta estratégica, o sea, el Estado tiene que tener herramientas para... A ver, la herramienta... es como uno crea una política de salud y tiene que tener centros de atención primaria, secundaria, hospitales. Bueno, esto es otra cosa más. La otra herramienta son las unidades productoras de medicamentos, los laboratorios públicos.
Sí. Le completo la pregunta acá la ley ya, y no puedo, estoy bastante afectado por la humedad bueno, a ver. La mal llamada ley de genéricos, porque en realidad en la Argentina no hay medicamentos. En la categoría de medicamentos genéricos, una categoría muy particular que implica que un medicamento es genérico en la medida que cumple con condiciones de bioequivalencia y biodisponibilidad, que son pruebas específicas que se hacen para considerarlo genérico. En realidad, la ley de genéricos es la ley de denominación de los medicamentos por la clasificación internacional. Denominación común internacional, DCI. Qué lío, Chesto. Esperá, no, así nomás, me parece que me escuchan, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la ley de prescripción por nombre genérico? Justamente el motivo fue intervenir en el proceso de la prescripción del medicamento, es decir, tratar de combatir el efecto marca. La prescripción del medicamento que está en manos de las lapiceras de los profesionales médicos, fundamentalmente, aunque hay otros profesionales que pueden prescribir, como el caso de los odontólogos, implica un proceso que también entra dentro del proceso de la llamada cadena de valor del medicamento. Es decir, la prescripción forma parte de uno de los elementos fundamentales que la industria lo tiene muy claro, donde debe influir para producir un direccionamiento de una prescripción de una marca a otra. La ley de prescripción, llamada prescripción por nombre genérico, trataba de influir en la prescripción para combatir el efecto marca y además daba, y que lo da todavía, porque todavía está vigente, la posibilidad de la intervención de un profesional de la salud, que en el caso de los medicamentos es clave y fundamental, que es el farmacéutico. La posibilidad que el farmacéutico tuviera la potestad de, ante una prescripción por nombre genérico, donde no estaba la marca colocada, orientar al paciente en términos de las posibilidades terapéuticas que daban similares, con beneficios de precios. Punto. Sí, para el doctor Vergel, respecto al aspecto de la originalidad que se exige a una droga para que sea patentable, está este tema tan comentado de los Me Too, los yo también, señalado entre otros por Marcia Angel, un trabajo que ya es clásico. Los médicos estamos acostumbrados a sufrir la presión de los laboratorios para renovar las prescripciones en el sentido de nuevos medicamentos pretendidamente originales, pero cuando uno examina el aspecto farmacológico, el aspecto biológico, el aspecto tóxico, etc., ve que la diferencia principal, casi quizás la única relevante que suelen tener, es el precio. Invariablemente son más caros que el que los precedía. Esto es cosa de todos los días. Este es un aspecto de la cuestión que desde el punto del doctor Vergel y también el doctor Capuano. Y otro aspecto es el aspecto de la corrupción de los médicos. Sin la firma del médico esto no funciona. Y todos sabemos que hay todo un sistema de captación de la voluntad de los médicos a cambio de dádivas que no suelen ser en metálico directo, pero sí en forma indirecta a través de mecanismos diversos. Uno de los más clásicos es el hecho de pagar viajes, congresos, hoteles, a cambio de una prescripción. Así que yo me planteo que, además del aspecto legislativo, que obviamente es imprescindible, ¿qué hacer desde el punto de vista ético en la formación de las nuevas generaciones de médicos, de residentes, de médicos jóvenes, para revisar todas estas conductas? ¿Y qué hacer con los Me Too también, ¿no? Bueno, el tema de la patentabilidad de medicamentos que no son originales es un tema serio que pasa en primer lugar por el INPI, es decir, el tema del examen de la originalidad del medicamento antes de dar la patente es un tema de los examinadores del INPI.
existen pautas generales en cuanto al examen de los medicamentos y después se dictaron normas, una resolución conjunta del Ministerio de Industria, del INPI, determinó una serie de normas básicas sobre la patentabilidad de medicamentos para tratar de terminar con esta corruptela de patentar cualquier cosa. Esto desde el punto de vista, digamos, de la administración pública es importante. Ahora, lo otro que usted plantea, el tema de la responsabilidad del médico en cuanto a la prescripción de determinados medicamentos, creo que es un tema fundamental, es decir, la formación ética del médico es un tema central. Creo que algunas materias que tienen que ver con la formación ética, el tema que nos atañe a nosotros, ¿no es cierto? Es importante y creo que hay que modificar los planes de estudio para generar más temas que se vinculen con la formación ética del médico. Es decir, no solamente el médico, alguien que tiene formación técnica, sino que también tiene que hacer formación ética, porque es fundamental, es decir, un poco la salud de la población está también en manos de los médicos. Esa es mi reflexión. Buen día, disculpen, yo vine tarde, así que capaz que nuevamente digo algo innecesario, que ya fue dicho, pero de todos modos lo que quería era remarcar alguna cuestión sobre el tema de la ley de genéricos, o mal llamada ley de genéricos, ley por prescripción, bueno, como decía Martínez hace un ratito muy bien. Y es que también tiene aspectos que en la práctica fueron diferentes a lo que se pensó, vamos a decir, en su redacción y planificación. Digo, se pensó, digamos, lo quise decir medio entre paréntesis porque el autor o el impulsor de la ley había sacado un artículo 10 años antes que este tipo de estrategias podían ser útiles, pero eran insuficientes si no se hacía con otra serie de otras medidas, incluyendo una cuestión acerca del cambio de función de las farmacias, porque como están funcionando tienden a facilitar el mal uso de los medicamentos, pero particularmente con el tema de los precios. Nosotros hicimos una investigación en la cátedra con uno de los medicamentos más utilizados en la Argentina en ese momento, y probablemente todavía, que es el enalapril. Y la diferencia entre el mayor costo y el menor costo, de acuerdo a la marca, era un 10 o un 15%. Vale decir que uno de los medicamentos más utilizados, su influencia por la ley era bastante menor. Por otro lado, bueno, supongo que quizás ya se lo he dicho, la no inclusión, de hecho, de los medicamentos del PAMI en el uso de la prescripción por genérico hizo que una buena parte de la porción del mercado no fuera influida también. En tercer lugar, y último, ya termino, el otro aspecto interesante es que lo que terminó ocurriendo es que los llamados genéricos pasaron a aumentar de precio. Pues sí, todo esto operó de un modo que fue una promoción para estos medicamentos. Esto en sí mismo no está ni bien ni mal, pero es una cosa que finalmente el costo de los medicamentos en general tuvo el recorte de lo del PAMI, la cuestión de, dije lo del enalapril como un ejemplo, hay una cantidad de medicamentos que no tienen dos opciones, o que las dos opciones son prácticamente del mismo precio. Digo el enalapril porque además de todo es un medicamento muy prescripto. Y esta cuestión de la elevación del costo de los genéricos hizo que fuera, la verdad, uno diría, con todo respeto, mucho más ruido que nueces. Gracias. Sí, la cuestión de patentes en relación a las cuestiones que tienen que ver con el medicamento es un hecho trascendente, como lo ha planteado el doctor Vergel
sintéticamente, pero muy claramente. Pero debemos recordar lo siguiente: la mayor parte de los medicamentos esenciales para combatir, es decir, el 80% de los malestares de los humanos, incluyendo los argentinos, se tratan con medicamentos que no están protegidos por patentes. No están protegidos por patentes. Sino, como bien lo explicaba recién Claudio, debemos recordar que la industria farmacéutica argentina, nacional, es, junto con la de Brasil y de México, las más importantes de Latinoamérica. Es decir, que la cantidad de laboratorios nacionales que existen en el país, en relación con el número de población, es la mayor de América Latina. ¿Qué comercializan los laboratorios nacionales? Fundamentalmente, los medicamentos que están liberados de patentes. O sea que ahí la influencia de las patentes tiene un valor relativo. ¿Y qué pasa con la producción de los laboratorios farmacéuticos nacionales? Juega en términos de mercado como los transnacionales. Por lo tanto, el efecto precio es tan brutal, aún en medicamentos que están liberados de patentes, que nos pasa que cuando vemos la televisión de los últimos tiempos, vemos que cae la producción industrial, los autos creo que bajó no sé qué cantidad, 40%, hay fábricas que cierran, industrias metalúrgicas que caen por falta de demanda, además de las tarifas y toda la hecatombe que ha producido este gobierno. Pero los laboratorios medicinales de la República Argentina, de punta a punta, primer trimestre del 2018, primer trimestre de 2019, aumentaron su facturación en un 50%. La única industria fructífera en la Argentina es la farmacéutica. Sin necesidad de hacer uso de estadísticas muy rebuscadas, uno pregunta a cualquiera, médico del hospital, y sobre todo hablar con los farmacéuticos de barrio, nos van a decir qué está pasando con la gente. Compra menos medicamentos. Aún los que tienen obra social, porque no pueden pagar los copagos, o se las rebuscan haciendo lo que pueden. Qué cosa extraña entonces. La gente consume menos medicamentos, pero la facturación crece 40 y pico, casi 50%. Y ahí no están jugando las patentes. Ahí está jugando que el Estado no está presente en la regulación de este mercado brutalmente injusto como es el mercado farmacéutico. Todos los medicamentos que producen los laboratorios públicos están por fuera de la ley de patentes, todos. O sea, y te diría más, que es casi un 90% de las enfermedades que uno puede atender a la población, ¿no? Y es como que esto no sería un escollo, la ley de patentes. Después, otra cuestión podría ser estos medicamentos de alto costo y bajo impacto epidemiológico, como pueden ser los oncológicos, que eso ya es otra cuestión. Pero lo que les quiero decir con esto, es un poco siguiendo lo que decía Ricardo y Gonzalo, es que si hubiera decisión política, es mucho más fácil de lo que parece. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes. Me quedó en el análisis esta cuestión del convenio entre las universidades, ¿cierto? Y la ANLAP, de alguna manera pensando en materia de responsabilidad social universitaria, cómo se piensa o se proyectan creación de escenarios en el ámbito de las universidades, y si el Consejo Interuniversitario Nacional define como parte de una política de Estado crear este tipo de escenarios para la producción, en virtud, digamos, de esta necesidad imperativa no solamente del mercado, sino particularmente de la salud pública, como usted recalcó. Considerando importante también entonces la participación desde la investigación y la innovación, digamos, en materia de producción de medicamentos y de vacunas.
Y bueno, y también quería destacar que en una oportunidad fui convocado para participar de un proyecto de investigación multicéntrico, pero después de realizar el análisis del presupuesto, la empresa multicéntrica desistió del proyecto porque implicaba que se considerase las condiciones tanto de los reactivos de los productos como cada una de las cuestiones de logística que se iba a hacer en todo el país en el análisis de los efectos de una vacuna en cuanto a Clostridium difficile. Entonces, estas cuestiones también hacen que nos pongamos a pensar hacia dónde vamos con esto que también plantea la Agencia de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Salud, Bienestar y Educación de Calidad. Y en este sentido pensar si hay educación de calidad, qué estamos haciendo en los escenarios de educación universitaria, cómo nos proyectamos en estas agendas 2030 o 2050 y también cómo nos proyectamos en materia de salud como sistema también que a su vez estamos organizados en subsectores y que bien usted aclaraba que un subsector de alguna forma financia y cubre las necesidades del subsector que tiene otras condiciones de financiación. Esos serían mis marcos de consulta. A ver, yo te doy un marco de situación que es el que trabajamos en la cátedra. Cuando uno habla de una catástrofe natural, un terremoto, se murieron 1000 personas, esto es un marco de catástrofe que se evidencia y se muestra, ¿no?, en los medios. Cuando uno habla de salud, vamos a Ciudad de Buenos Aires. Hace un par de años, la Defensoría del Pueblo hace un análisis, un solo ítem, alta complejidad, cirugía cardíaca, hospitales públicos. Había una lista de espera de 1.300 personas, de las cuales el hospital público podía asistir y digamos, operar a no más de 300. Estamos hablando de 1000 personas que tienen una enfermedad que se puede morir en cualquier momento. Si uno le suma las enfermedades evitables, lo que uno ve todos los días, de que gente jubilada que no compra la medicación para comer, si uno suma la muerte por aborto, si uno suma, uno va a ver que hay un estado de catástrofe permanente naturalizado. Que esto se ve, esto es la salud hoy en día. Y este es el marco político. ¿Qué es lo que yo creo? Si no hay un sujeto social que marque un conflicto, un punto, como fueron tantos hechos, la ley de 2x1, donde hay un sujeto social que encarna una política y un derecho, es imposible que podamos avanzar en producción pública, en salud pública, en cualquier cosa. Entonces, esto va a la respuesta con respecto a la universidad. La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos depende de Nación. La universidad, no digo que sea mejor, pero a ver, si no hay una situación donde se muestre esto, no va a pasar. Por más ley, mejores que tengamos. Y lo mismo pasa con la cuestión de la medicalización, porque en cierta forma lo que estábamos hablando es esto. Podemos tener la mejor ley, pero en realidad, si no hay un contexto social y político que dé un marco a esto, es imposible. ¿Por qué? Porque el médico más exitoso es el que gana más plata, el que está involucrado con los mejores laboratorios, el investigador más exitoso es el que está con los laboratorios multinacionales. Esto es lo que uno tiene que romper. Y esto se rompe creando un sujeto social y esto es inevitable un conflicto, o uno le guste o no le guste. Yo cuando les decía que como proceso de adquisición de derechos que fue la ley de producción pública, la ley de agencia nacional, fue toda una pelea, ese artículo primero, donde KM y Silfa decían que no, era muy difícil de aprobar. ¿Y por qué era? Porque justamente uno lo que pone en el tapete es, si uno asume la salud como un derecho humano,
Entonces tiene que asumir también el acceso a la salud, que es el acceso al medicamento. Y ese medicamento va a ser un bien social y no un bien de mercado. Es esta la discusión. No sé si te contesté bien. Tenemos un minutito más y si puedo hacer una consulta al doctor Vergel en relación a las patentes, porque cuando en un momento de la exposición usted nos cuenta cuándo pasa a ser tratado el tema de las patentes, pasa a ser tratado por la Organización Mundial del Comercio a través de las ATPICs. Me da la impresión que es como el momento en el cual la industria farmacéutica dice el medicamento será una mercancía. ¿Se escucha? Es como el momento bisagra en donde, como usted bien decía al comienzo de su exposición, la cuestión de los medicamentos tiene que ver con toda la cuestión de derechos humanos, en el sentido de que es un derecho a la salud e involucra no solamente el derecho al acceso a ese medicamento, sino también la etapa previa en donde se realizan investigaciones en torno a los medicamentos. Cuando nosotros analizamos los conflictos éticos en particular, siempre vamos en una primera etapa a la cuestión de los conflictos de intereses. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Si es tan importante no tener, digamos, despejar el camino en donde pudiera haber conflictos de intereses, en este momento en donde se resuelve que va a tomar el tema de las patentes y también el tema de los medicamentos, la Organización Mundial de la Salud, y que se resuelve en consecuencia, que será una mercancía, ¿quién toma esa decisión? ¿Hay alguna instancia en la cual se pueda cuestionar esa legitimidad de esa decisión? Bueno, para contestar esto, lo primero que debemos señalar es que la industria farmacéutica del orden mundial es la segunda. Después de la industria de armamento está la industria farmacéutica. Es decir, el poder que tiene la industria farmacéutica a nivel mundial y sobre todo a nivel de los Estados Unidos es enorme. Esto es lo que motivó que en medio de la sanción de la normativa sobre la OMC se introduzca todo un capítulo sobre propiedad intelectual donde realmente consiguió Estados Unidos imponer a nivel mundial las normas internas. La resolución 301 que aplicaba en el orden interno en las relaciones entre países, ahora se aplica a nivel general, a nivel mundial. Y esto es un tema fundamental. De todas formas, creo que lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es muy importante y da argumentos como para seguir peleando en torno a este tema. Creo que esto es lo fundamental. Es decir, no hay una entidad superior que pueda determinar un conflicto entre la OMC y la Organización Mundial de la Salud. Pero en definitiva, estas normativas que yo les señalé de la Organización Mundial de la Salud son importantes como un elemento para seguir peleando en torno a la defensa de la salud pública. Eso es lo que puedo decir. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno. Simplemente una cosa, al doctor Capuano. A mí me parece que, bueno, si bien tenemos una garantía constitucional de derecho a la salud, ¿no es cierto?, las constituciones provinciales amplían mucho más la noción. Y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 36, inciso 6, habla de que el medicamento es un bien social. Es cuestión de ponerlo en práctica, nada más. Y un poco para eso lo que dice Claudio, ¿no? O sea, tomar el asunto entre manos y movilizarnos, ¿no? En ese sentido, o sea, sobre cuestiones concretas, ¿no? Me parece que es importante establecer quizá en esta reunión qué cuestiones concretas podemos marcar como para poder, detrás de ellas, empezar a movilizarnos.
Bueno, entonces los invito, vamos a hacer un receso de 15 minutos, los invito a esta segunda parte también de esta jornada, en donde contaremos con la presencia de Patricia Rivadula y Patricio de Urraza. Volvemos más o menos en 15 minutos. Muchas gracias.